Es falso que haya habido amenazas desde el Ejecutivo contra los jueces, replicó la presidenta Claudia Sheinbaum al discurso de Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde dijo que las y los ministros fueron atacados por actuar con independencia del poder político en turno. Es falso que haya habido amenazas. Desde el Ejecutivo, ni el presidente López Obrador, ni de nuestra parte, ha habido ninguna amenaza a ninguna persona juzgadora. Lo que sí se ha hecho es hacer pública algunas decisiones que se toman, que deben ser públicas y que se manifiestan en la mañanera, de casos en donde, por ejemplo, se dan amparos a delincuentes de la delincuencia organizada, o casos, por ejemplo, que mantuvieron durante meses y meses y meses para poder determinar una resolución de la Corte por intereses personales o mercantiles. O casos en donde la Corte decidió legislar contrario a todas sus funciones establecidas en la Constitución. Entonces, cuando se hace público eso y se denuncia al Consejo de la Judicatura, pues no es ninguna amenaza, es sencillamente decir lo que está pasando y acciones que no son acordes con la ley de las y los jueces, pues que también puedan ser sancionadas. Por eso ahora se está planteando el Tribunal Judicial. Exactamente. La presidenta Sheinbaum señaló que hay dos proyectos de nación, el de la transformación y el del viejo régimen, y apuntó a Norma Piña y a otros ministros de querer conservar este último. Entonces, en realidad, el fondo es que el Poder Judicial y particularmente una parte de los ministros y ministras de la Corte, pues representan el régimen de corrupción y privilegios que había antes. Y eso es lo que están defendiendo. Y ahora, pues la transformación llegó también al Poder Judicial, por voluntad del pueblo de México. La mandataria agregó que es falso que el nuevo Poder Judicial vaya a representar menos autonomía, menos derechos, y que el poder en turno busque controlar a la Corte, ya que los jueces serán elegidos por el pueblo y no por ella como presidenta, como lo realizó el exmandatario Ernesto Zedillo. La ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, presentó su último informe anual de labores del Alto Tribunal actual este 10 de diciembre. Cabe destacar que la presidenta Sheinbaum no asistió a este evento. Durante su discurso con firmeza y seguridad, y a pesar de que en este evento se acostumbra a presentar las cifras más relevantes de casos resueltos, Piña dejó de lado las formalidades y reclamó por los ataques que han sufrido los jueces en los últimos 2 años, desde que llegó a la presidencia de la Corte. La ministra presidenta aseguró que la Judicatura fue atacada, amenazada y desprestigiada por actuar como tribunales independientes ante casos prioritarios para la presidencia y el partido en el poder. Piña aseveró que los ataques en su contra iniciaron cuando el Pleno de la Suprema Corte declaró la inconstitucionalidad del decreto por el que se buscaba pasar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. También ejemplificó con otros casos como la invalidación por parte del Pleno del segundo paquete de reformas electorales, el llamado Plan B, por violaciones graves al proceso legislativo. La presidenta de la Judicatura también reclamó que cuando se resolvía algo de forma favorable para el gobierno, se celebraba, pero se les llamaba traidores de la patria a quienes promovían instrumentos en contra de lo que consideraban injusto. Además, Piña cuestionó que la Judicatura sea señalada por las personas en prisión sin sentencia, cuando la gestión actual impulsa medidas para promoverlo. ¿No es esto precisamente lo que ocasiona en gran medida la prisión preventiva oficiosa, que más que en ningún otro periodo de la historia de México se ha impulsado y continúa promoviéndose actualmente? Cuestionó la presidenta de la Corte. ¿Qué piensas de lo dicho por Norma Piña durante su discurso y de la réplica de la presidenta Sheinbaum? Te leemos.